Hola, soy Escapocón. Y yo soy Misty. Si os confunde el hecho de que esté aquí, eso es que no habéis visto la primera parte de este especial colaborativo. Os recomiendo que la veáis antes de empezar esta, porque vamos a referenciar los juegos que analizamos allí, y porque sinceramente no quiero volver a hacer la introducción. Además me quedé sin obuses con los que estrellarme contra Escapocón. Bueno, no perdamos más el tiempo. ¡Que comience la siguiente tanda de juegos portátiles de Rayman! ¿Te acuerdas del final de Rayman 3? No el de Game Boy Advance, sino el juego de consolas. Pues claro que me acuerdo. Tras vencer a André y a los Hoodlums, Rayman y Globox se iban a dormir, pero las manos del primero empezaban a actuar por su cuenta y asustaban a un Loom rojo, convirtiéndolo en un Loom oscuro. Siempre entendí que este final era una explicación in-universe sobre por qué podías volver a empezar el juego desde el principio, haciendo que sea una especie de bucle. Realmente ese final es un flashback explicando la creación involuntaria de André, pero también fue usado como gancho de secuela, que acabaría siendo resuelto en Rayman Hoodlums Revenge, lanzado exclusivamente para la Game Boy Advance en el año 2005. Este juego no estaría desarrollado por una división de Ubisoft como los anteriores, sino por Digital Eclipse, que ya habían trabajado con la IP gracias a Rayman Advance. Va a ser curioso cómo hacer un juego original, que además es la secuela oficial de Hoodlum Havoc. Bueno, a ver, original... Si bien este juego no tiene 68 prototipos documentando su desarrollo, mi teoría es que Ubisoft quería sacar un juego para la Game Boy Advance que fuera una versión portátil de Rayman 3, pero como Rayman 3 ya existía en la GBA, convirtieron este juego en una secuela. Y eso se nota mucho con la historia, que es mínima. Los Looms oscuros, y por tanto los Hoodlums, han vuelto con la intención de clonar a Reflux, el líder de los Kenaren, que era el jefe final de la versión de sobremesa. Eso no quita que el juego no intente tener el mismo humor absurdo que la versión de sobremesa. Al romper las jaulas esparcidas por los niveles, saldrán diminutos que pondrán excusas por las que irse, que son las mismas que en la versión de sobremesa. ¡Tengo que irme! ¡La naturaleza me llama! ¡Tengo que ir a cambiar mi bombilla! ¡Tengo que ir allá a ver si estoy allí! ¡Tengo que sacar las flores a pasear y regar al perro! Aunque ahora todos sean Grand Minimus pero de distintos colores. Ahora sí que no se sabrá quién es el rey. Y el juego empieza con un tutorial narrado por Murphy, usando el manual de instrucciones. Aunque aquí el chiste recurrente es que Rayman ya se sabe todas estas cosas debido a sus anteriores aventuras. Well, actually... En el primer juego tenías que desbloquear esa habilidad. Si bien la historia no rebosa la originalidad, este es el juego más único de los que hablaremos hoy, porque es el único que es un plataformero 3D isométrico, no muy distinto al Banjo-Kazooie Grunty's Revenge, o a los juegos de Game Boy Advance de Spyro, que casualmente también fueron desarrollados por Digital Eclipse. A pesar de ello, las convenciones de los juegos de Rayman siguen ahí. Tienes el puño telescópico que puedes cargar para pegar con más fuerza y puedes tanto saltar como planear con el pelo helicóptero. También está el botón R para fijar el blanco, así como el L con el que puedes agacharte y poder mirar a tus alrededores. Vaya, una mecánica eliminada del Rayman 3 de consolas. Con lo de fijar el blanco tenemos el mayor problema que tiene este juego, que en un principio me planteé ponerlo como el peor Rayman portátil. Efectivamente, al ser un juego que acompaña a Rayman 3, intenta imitar el énfasis en el combate que tenía ese juego, con muchos enemigos, un botón para fijar el blanco y hasta un medidor de puntos con multiplicadores que se obtienen haciendo combos o recogiendo gemitas. Pero es muy raro ver las gemas junto a los looms amarillos, viendo cómo uno era el reemplazo del otro. Y además no solo ahora te dan puntos, sino que te curan vida como los rojos, pero menos. ¿Y el corazón del mundo ha vuelto a explotar en looms amarillos? Entonces parte del plan original de Andrea ha funcionado. Pronto transformaré la energía del corazón en un ejército de Hoodlums. También, al igual que con las jaulas, habrá un recuento al final de cada nivel con todos los rooms que has conseguido. Y Murphy te dará unos sellos dependiendo de la cantidad de puntos que hayas obtenido, no muy distinto al sistema de estrellas del juego original. Con la diferencia de que no sirven para participar en un salón de la fama online por Ubisoft, sino para desbloquear niveles extra de los que hablaremos más tarde. Lo que pasa es que mientras que en ese juego el combate era muy fluido y frenético, aquí es más lento y tedioso, y que solamente puedas mirar en 8 direcciones hace que no sea tan fácil darle a los enemigos cuando quieres. El botón de fijar el blanco tampoco es muy fiable, ya que a veces desaparece si un enemigo se aleja mucho o simplemente no querrá aparecer incluso si está cerca. Al menos por fin está la gran variedad de Hoodlums que se echaban en falta en Rayman 3 de la GBA. Incluso hay algunos nuevos, como los Spinnerus armados. Aunque me resulta extraño que los Hoodmongers, que eran los Hoodlums más básicos en el juego original, aquí sean tan fuertes y tengan la Spread Gun de contra.
La experiencia del juego mejora bastante si decides no jugarlo como Rayman 3. Si ves a los enemigos más como torretas que debes evitar en lugar de enemigos que vencer, es bastante menos frustrante, aunque lo suficientemente desafiante como para que no se vuelva aburrido. Después de todo, en este juego los escenarios solo están repletos de agua, que te da un poco de daño si caes una vez. Y después te quitará toda la vida, igual que pasaba en el agua pantanosa del juego original. Es tan mortífera que en algunos niveles Rayman deberá montarse en un barco para poder avanzar, que por suerte no se controla muy mal. Otro aspecto que comparte el juego con su precuela son los uniformes de combate. ¿Uniforme de combate? Es exactamente lo que necesitamos. Aunque desgraciadamente solo han sobrevivido 2. El puño de hierro, que te hace más fuerte y te permite romper algunas estructuras, y el cascocóptero, que te permite volar durante un tiempo limitado, que se puede aumentar gracias a los looms azules, algo que se ha mantenido consistente desde Rayman 3 de la GBA. También hay un poder nuevo, la protección antilava, que te permite caminar por encima de la lava. Es muy útil en el nivel de los menires, una zona volcánica en la que tendrás que explorar un sitio muy amplio para buscar piedras mágicas y colocarlas en menires. ¿Qué tienen los juegos de Rayman con hacer niveles de lava larguísimos? Encima se supone que esta es la Tierra de los Muertos Furiosos, mi nivel favorito de Rayman 3 con su estética celta y su música hermosa transformado en ¡esto! Look on the mask with my boy. Bueno, supongo que los dos tienen estructuras de piedra. Pero si vamos a hablar de elementos de Hoodlum Havoc que están en este juego... ¡Globox ahora es manejable! Sí, es la primera vez que lo podemos usar en un juego de plataformas, aunque si os esperáis una versión isométrica de su gameplay de Origins y Legends, os toca buscar en otra parte. Lo único que puede hacer es caminar e imitar al tío de Pegle 2, y de hecho sale corriendo despavorido en cuanto ve a un Hoodlum. Pero si se toma un barril de zumo de ciruela, ¡se vuelve una máquina de matar! Me gusta pensar que Globox es siempre así de fuerte, y que el zumo de ciruela lo único que hace es quitarle el miedo. Estos momentos con Globox son algo menos emocionantes que los niveles de Rayman, aunque me gustó este en el que tienes que rescatar a muchos diminutos y llevarlos al centro como si esto fuera Globox 3 de Blast. Y también me hace gracia que como se supone que Murphy y Globox están en lugares distintos en la historia, Globox se da a sí mismo su propia puntuación, y no se da siempre una puntuación perfecta. Este tío sí que es honrado. Lo que sí que mola es que una vez que rescatas a Globox, tienes unos cuantos niveles en los que puedes manejar a ambos e interactúas entre ellos. Muy parecido a la dinámica que tenían en Hoodlum Havoc, solo que ahora tú también puedes llevar a Globox en vez de que lo controle la máquina. Dejarás el camino libre de Hoodlums con Rayman para que Globox pueda pasar. Pulsa las palancas con Globox para cambiar la corriente del agua y que Rayman pueda pasar mejor con el barco. Y hay hasta formas creativas de limitar el uso de uno de los personajes, como puzzles de botones donde el pobre Globox se queda atrapado en una jaula sin poder salir. Hasta después de ser rescatado, no para de quedarse encerrado. Estos niveles cada vez más largos y obtusos serían un horror de navegar de no ser por el mapa que aparece cuando pausas el juego, que te permite ver dónde estás, así como la ubicación de la salida. Es tan útil que me hubiera gustado que este juego hubiera tenido un port para la DS que fuera idéntico a la versión de GBA, pero el mapa siempre está en la pantalla de abajo, porque creo que así mejoraría mucho la experiencia. Si Madagascar y la venganza de los Sith pudieron tener ports así, ¿por qué no Hoodlums y Revenge? Lo que sí es que en los niveles secretos no hay mapa, lo cual no tiene sentido. Lo que no tiene sentido es el mundo, el diseño temático del Claro de los Sueños. Se supone que este juego ocurre justo después de Hoodlum Havoc y en las mismas ubicaciones, pero han cambiado un montón. Ya no solo hablo de la Tierra de los Muertos Furiosos, sino que además está el tema de que el primer nivel es el Concilio de las Hadas y el último es el Corazón del Mundo, que canónicamente está dentro del Concilio de las Hadas. Pero no, ahora está en una área cuya temática parece ser el primer nivel de un videojuego. Pero lo que no han representado para nada bien es la música. Mirad, entiendo que en Rayman 3 de Game Boy Advance la música sea la del Rayman 2 por todo su ajetreado desarrollo. Pero aquí uno esperaría remixes de la música de Rayman 3, que personalmente me gusta mucho más que la de Rayman 2. ¡Pero no! ¡Es otra vez la música de Rayman 2! Y ni eso, es música nueva que sobreutiliza el leitmotiv de Rayman 2. Y sí, sé que aquel juego reutilizaba melodías en distintas canciones, pero ese es el tema, melodías, en plural. Pero en este juego es todo el rato tú, turú, turú, tú.
Ahora me deja con las ganas de oír versiones en 16 bits del tema como El Bosque Hoja Clara, La Tierra de los Muertos Furiosos o el grandioso tema del Hoodoo. Aunque debo de admitir que el tema del juego, una versión tropical del tema de Rayman 2, me gusta bastante, el mayor problema de la música es que no hay tema de jefes, por lo que los jefes simplemente usan la música de los niveles y chirría muchísimo. No ayuda que los jefes no sean muy buenos. El único que es realmente desafiante es Begoniax, que te tirará pociones que te convierten en una rana y deberás intentar que ella se convierta en una rana para poder hacerle daño. Pero el resto se resumen en coge la lata de Power Up y ataca. Está esta máquina de zumo de ciruela que los Fuzums están usando como combustible de la copia de Reflux, que deberás romper usando el puño de hierro. Un momento, ¿están usando zumo de ciruela como combustible? Supongo que tiene sentido, estas ciruelas pueden resistir la lava. De algo que resista la lava a una lava que no resiste, el monstruo de lava te lo puedes cargar fácilmente con 2 golpes cargados. Ni siquiera la copia de Reflux es intimidante. Es básicamente la máquina de zumo de ciruela, pero ahora se mueve y ataca por su cuenta. Más que el jefe, lo que es interesante es el motivo por el que te enfrentas a él. Durante todo el juego hay puntos en los que Globox dirá cosas bastante macabras, y hasta su caja de diálogo cambiará para que tenga los ojos rojos. Uno pensaría que es que se ha vuelto a tragar a André y está hablando como él, pero no. Resulta que André, inconscientemente, dejó una parte de sí mismo dentro de Globox cuando estuvo dentro de él, que le está poseyendo, y al obtener el control completo, lo convierte en Reflux. ¿A qué viene toda esta trama de posesiones? ¿Vamos a tener que llamar a un diminuto exorcista para salvarlo? ¿Y no se supone que estaban clonando a Reflux y no convirtiendo a Globox en un clon suyo? Empiezo a ver por qué los fans de Rayman no solemos tener en cuenta este título al hablar de la continuidad. Y después de un final básico de "hemos salvado a Globox" y de ver los créditos, donde aseguran que ningún diminuto fue dañado, puedo ver por qué los fans de Rayman no tomamos este juego muy en cuenta. Si bien el juego tiene bastante variedad para ser un juego de la GBA, la idea de que sea isométrico es muy original y los puzzles pueden ser entretenidos, también sufre cuando intenta ser un beat'em up más cercano a Rayman 3. Al principio cuesta mucho acostumbrarse a los controles, y visualmente no es que sea gran cosa. Es mejor que los juegos de la Game Boy Color, pero no es tan bueno como su precuela o la versión de GBA de su precuela. Lo más triste de este título es sin duda el hecho de que fue la última aventura plataformera de Rayman antes de... la plaga. Antes de hablar de los siguientes 2 juegos, creo que hace falta hablar un poco del complicado desarrollo de Rayman 4. Aunque de eso tengo un vídeo de hace ya unos años, que debería hacerle otro remake con nueva información. La primera propuesta para una cuarta entrega de la saga Rayman empezó su desarrollo en el año 2005, y no lo iba a desarrollar ninguna subsidiaria de Ubisoft, sino la empresa Phoenix Interactive. Estos ya habían colaborado con Ubisoft en proyectos como juegos de la franquicia Pets, el juego de Arthur y la venganza de Balthazar, la versión de consolas de Winnie Pooh, la fiesta de cumpleaños o la versión de PSP de King Kong. Y en esta época, si decías que estabas trabajando en el juego de King Kong, te respondían con ¡qué guay!, en vez de lo siento mucho. Esta nueva entrega iba a volver un poco al estilo de mundos más surrealista de Rayman 1, gameplay de Rayman 2 y 3 y con el sistema de trajes de Rayman 3. Lo único que no me llama mucho de esta propuesta es la historia. Se supone que en este juego, el Claro de los Sueños es un mundo virtual donde Rayman y el resto de personajes no son más que avatares de personas del mundo real, y el villano iba a ser un virus informático que tomaba la forma de Dark Rayman. Sí, sé que esto se basa en una propuesta cancelada de Rayman 1, donde Rayman era el alter ego de un niño que había creado un mundo virtual llamado Here It's Cool. Pero a estas alturas, traer de vuelta ese concepto como que ya no funciona. Y el hecho de que iban a haber cameos de otros personajes de Ubisoft, como Jade de Beyond Good and Evil y el Príncipe de Persia,
No ayuda a que esto se sienta más como el predecesor de Capitán Laserhawk que como lo que me gustaría ver en un Rayman 4. De este juego solo se conservan artes conceptuales, prototipos que aún no han sido filtrados y varias animaciones de prueba, entre ellas cierto e infame vídeo musical protagonizado por Rayman y Globox. Este proyecto se canceló en abril de 2006, cuando Ubisoft Montpellier confirmó que estaban trabajando en su propio Rayman 4, uno que iba a ser más una mezcla entre plataformero y un beat'em up, y donde los villanos iban a ser unos conejos locos llamados los Raving Rabbids. Aunque salió un tráiler de esta versión del juego, para cuando salió Rayman Raving Rabbids ya no quedaba rastro del juego original, ya que pasó a convertirse en una colección de minijuegos que lanzaron a los Rabbids al estrellato, y a Rayman directo a la tumba hasta la llegada de los juegos de UbiArt. Curiosamente, de este sí se llegó a filtrar un prototipo justo el día de Nochebuena de 2022, y un equipo de fans estamos intentando recrear la versión original del juego con el nombre de Rayman Raving Rabbids Reburrowed. Sí, he dicho estamos, porque estoy metido dentro del proyecto como artista conceptual. ¿Y a qué viene toda esta lección de historia? Pues eso se debe a que las versiones portátiles de Rayman Raving Rabbids de GBA y DS no solo son plataformeros 2D inspirados por el juego de sobremesa cuando iba a ser un plataformero 3D, sino que encima también toman muchos elementos del Rayman 4 de Phoenix Interactive y de otro Rayman 4 cancelado del que no se sabía nada hasta hace poco. Pero cada cosa a su tiempo. Empecemos con la versión de GBA de Rayman Raving Rabbids. Esta versión salió en 2006 como el resto de versiones, y fue desarrollada por Visual Impact Productions, que en su día hacía muchos ports de juegos de Ubisoft para Game Boy Advance y DS, pero nada particularmente interesante. Espera, ¿hicieron un Mario Party de Asterix? La historia de este juego se basa en el lore original de los Rabbids en la versión de consolas. En un principio eran conejos normales y pacíficos que eran tan débiles y tontos que el resto de criaturas del claro de los sueños abusaban de ellos de formas bastante violentas. Hasta que un día decidieron que ya era suficiente y se volvieron locos. En el caso de la versión de Game Boy Advance, rompiendo el corazón del mundo en más de 1500 looms y encerrando a Rayman y a sus amigos en sus mazmorras. Y además, al pobre Rayman le han vuelto a quitar las manos como en Hoodlum Havoc. Menos mal que eso no nos pasa a nosotros, Misty? Eso te pasa por hablar. Una vez Rayman consigue liberarse gracias a Murphy, que se mete con él por no tener manos, liberas al resto de los amigos de Rayman y consigues escapar de la prisión de los Rabbids, aunque dichos amigos no vuelven a salir a excepción de Lee, que te cuenta el pasado de los Rabbids que ya describió Misty. El gameplay de este juego es muy similar a Rayman 3. También son niveles lineales con looms que puedes recolectar y jaulas que puedes romper, solo que ahora cada mundo está dividido en mapas al estilo de Rayman 1 a los que puedes acceder con este Half-World. Todo lo que dijimos sobre los controles de ese juego se aplica a este también. Sí, Rayman también ataca con los pies al estar colgado, con la diferencia de que algunos de los poderes desbloqueables, como el de columpiarse en looms morados o el de subir por huecos estrechos, están disponibles desde el principio, pero los demás no están. Hasta hay poderes y mecánicas más puntuales que también han vuelto, como poder volar gracias a los looms azules, coger barriles de pólvora, han vuelto hasta los niveles de carreras, aunque al menos aquí los fondos cambian acorde con el mundo en cuestión, y no trajeron de vuelta los de Sam. Hablando de mundos, son todos bastante distintivos, y eso se debe a que son mundos del Rayman 4 de Phoenix Interactive, así tal cual. Hay un bosque muy similar a Dream Forest de Rayman 1, una cueva que parece ser el interior de algún bicho gigante, un mundo hecho de dulces que parece Candy Chateau pero al atardecer, y un mundo de juguetes que fue la inspiración de Playtopia, el mundo nuevo de Rayman Redemption. Una lástima que, si bien los sitios tienen músicas agradables que por una vez no son remixes de Rayman 2... El estilo gráfico de este juego no les hace mucha justicia. Los colores de los escenarios están demasiado apagados y algunos tienen demasiados elementos en movimiento que distraen al ser meros decorados, aunque luego las cosas con las que puedes interactuar sean estáticas. En especial destacan los Rabbids que aparecen escondiéndose todo el rato. El sprite de Rayman también es un downgrade en comparación con el del 3 de Game Boy Advance. Sus animaciones no son tan buenas, el sombreado es extraño y hay algo en su cara que no me cuadra. Casi parece que está atascado en una animación de me queda poca vida. Me extraña que no hayan decidido simplemente usar el sprite de Rayman 3 GBA, porque el juego reutiliza muchísimos assets así por la cara. Lee usa los sprites de Rayman 3, lo cual no estaría mal de no ser porque en las cinemáticas le han hecho un rediseño al completo. Hay enemigos directamente sacados de Rayman Advance que usan los sonidos de los robopiratas de Rayman 2.
Y mirad a Globox, ¡es un GIF! Es una lástima porque en otros aspectos del juego se nota bastante la atención al detalle, como que el Hoop World se ve cada vez más bonito y pacífico a medida que avanzas, y los enemigos nuevos tienen diseños bastante simpáticos. Sí, hasta los que son rabbits. Supongo que había que tirar por assets reutilizados, porque tenían que hacer muchos sprites nuevos para la mayor adición de este título. ¡Los trajes! En la versión de consolas, Rayman podía ponerse trajes inspirados por distintos estilos de música. Rock, funk, disco, mi abuela, rap... Su propósito original era el de poder hipnotizar a los rabbits con música, pero en este juego les han dado poderes algo extraños. El rapero, como está cachas, puede hacer un pisotón para romper o aplastar ciertas estructuras, por lo que es un poco como el golpe con el cuerpo de Rayman 3 de Game Boy Advance. El punk puede disparar chicle con el que crear trampolines. La abuela tiene un poder con el que dejas una zanahoria para distraer a los rabbits, y por algún motivo es el único disfraz con el que estas cámaras de seguridad no reconocen a Rayman. Rayman, todos estos disfraces empiezan a ser un poco ridículos y ni siquiera funcionan. Te he reconocido enseguida. Los dos últimos trajes son el del rockero, que tiene una guitarra con la que puede golpear muy fuerte y mover ciertos objetos pesados, y el disco, con el que puede disparar bolas de energía que son más fuertes que el puño normal. La verdad es que estos poderes para los trajes están muy cogidos con pinzas, y eso es porque les han dado a estos disfraces tontos los poderes de los trajes del Rayman 4 cancelado. Mirad este arte conceptual. Hay un Rayman hecho de chicle, una especie de Rayman Bigfoot al que le pegaría más tener un pisotón, y un boxeador que fijo que pega más fuerte que un guitarrista. Hay hasta pruebas de estos trajes inusados en los archivos del juego, pero lo que más me molesta de estos trajes es lo poco que se utilizan. Lee te dará uno al final de cada mundo, y solo lo usarás en el mundo siguiente y ya. El único sitio donde usas más de un disfraz a la vez es la fortaleza de los rabbits, a la que regresas al final del juego. Está muy desaprovechado, y más teniendo en cuenta que puedes cambiar de traje cuando quieras, en vez de ser simplemente power-ups temporales como los uniformes de combate del 3. En general el juego es mucho más corto que Rayman 3 de Game Boy Advance y no tan variado. En aquel juego te daba la sensación de que cada nivel introducía algún tipo de mecánica nueva que los hacía más interesantes y memorables, por lo que este juego lanzado 3 años después se siente casi como una demo. Sí, algunos niveles tienen elementos únicos como hacerte pequeño en el mundo de los juguetes o las clásicas ciruelas que ahora puedes aplastar al clavarlas en algo. Genial, guarde mi personaje de confort. No ayuda que hay muchos niveles en este juego que son carreras contra reloj, en las que tienes que llegar al final de un nivel muy simple antes de que se acabe el tiempo. Sí, igual que en Rayman 1 de Game Boy Color, solo que ahora son obligatorios. ¿Sabéis que también es obligatorio en este juego? Las casetas de tiro. Solo hay 2, pero son la peor parte de todo el juego. En algunos niveles estarán estos rabbits que no te dejarán pasar a menos que pases a su caseta de tiro, que es un horror. Tienes un número limitado de disparos para darle a todos los objetivos, que estarán subiendo y bajando para que no puedas darles siempre. La mirilla es la única parte visible de todo el área, y además tienes que ir con cuidado porque tienes que disparar solo a los rabbits y no a Murphy. Y sinceramente tengo muchos motivos para dispararle a Murphy. Mejor guárdate esa violencia para los jefes, que son... decepcionantes, no. Lo siguiente. Y es una lástima porque el primero prometía. Es un rabbit rosa llamado Pink que está controlando a distancia a un Darktoon robótico gigante. Si bien el jefe no es gran cosa, la idea es muy buena. Los rabbits intentan luchar contra Rayman imitando, a su manera, a los enemigos con los que ya se ha enfrentado antes. Imaginaos a un rabbit pirata robot, o a un Hold'em que resulta ser varios rabbits disfrazados. Desgraciadamente todos los jefes después de este son el mismo rabbit gigante al que te enfrentas de distintas formas, y ninguna es particularmente interesante. La primera batalla es literalmente la máquina de los piratas de Rayman 3 de Game Boy Advance. Creo que se tomaron demasiado de literal eso de imitar a los antiguos enemigos de Rayman. La segunda también imita a otro jefe de este juego, pero esta vez es a barbaguda con todo eso de rebotar las bombas. La tercera consiste en distraerlo con una zanahoria para que le caiga... eso encima. Y en la cuarta deberás usar la guitarra del rockero para empujarlo contra la pared y activar unos pinchos para empalarlo. ¡Polocus santo! ¡Que esto es Rayman, no Mortal Kombat! Al menos el jefe final no es Rabbit Kong antes de Rabbit Kong, sino la nave de los rabbits que salía en el tráiler original del juego. Aquí tendrás que esquivar sus disparos y esperar para coger un Luma azul y poder volar lo suficientemente alto para darle en el ojo. Os estaréis preguntando, ¿esto no se parece mucho a Rocky, el tercer jefe de Rayman 3 de la GBA? Pues no, porque aquí la forma fácil y nada intencional de ganar es distinta. Tienes que quedarte en el punto ciego de los disparos de la nave, porque no son realmente teledirigidos, sino que apuntan a ciertas partes del escenario dependiendo de dónde esté Rayman.
y al final del juego es abrupto de narices. Vuelves al Hubworld donde Lee te dice que has salvado el mundo y hay una imagen de ella, Rayman y Murphy, todo felices. Y volvemos a la pantalla de selección de idiomas, por si acaso quieres volver a jugar al juego pero en francés. Sí, si quieres ver los créditos, tienes que ir a las opciones. Rayman Raving Rabbids para Game Boy Advance se siente como un juego a medio cocer y que empezó siendo, como el 3 de Game Boy Advance, un juego distinto al que se han añadido ciertos detalles para poder ser una versión alterna a la de consolas. Es triste pensar que esta es la única versión del Rayman 4 de Phoenix que podemos jugar de forma legal, sin necesidad de prototipos filtrados. En general se nota como una versión menos pulida que Rayman 3 de Game Boy Advance, así que no veo muchos motivos por el que jugar a este juego salvo por la curiosidad de su desarrollo. Habrá que ver si la versión de DS es algo mejor. La versión de Nintendo DS de Rayman Raving Rabbids no tiene prácticamente nada que ver con la de Game Boy Advance, lo cual tiene sentido al estar desarrollada por otro estudio. Esta vez fue la división de Casablanca de Ubisoft, siendo este su primer pero no único juego de Rayman. Más adelante se encargarían de las versiones de Nintendo DS de Rayman Raving Rabbids 2 y TV Party, que no vamos a analizar porque Rayman apenas sale, Rayman 3D y hasta Rayman Fiesta Run, uno de los juegos de móvil con el estilo de UbiArt. Aquí la historia es mínima. Los Rabbids invaden el claro de los sueños y solo Rayman puede salvarlo, aunque me gusta que mantienen la tradición de empezar con Rayman durmiendo antes de pasar a la aventura. Este juego utiliza el mismo motor que Rayman DS, que es básicamente una versión modificada del motor de Rayman 2, solo que en vez de ser un plataformero 3D, es un plataformero 2.5D. Debido a eso, Rayman puede usar el pelo helicóptero de manera infinita por primera vez en un juego 2D, pero su forma de atacar no se parece en nada a ninguno de los juegos anteriores. Sí, puede lanzar su puño, pero no lo puede cargar y tiene muy poco alcance. Si quieres hacer más daño y disparar desde más lejos, tendrás que lanzar bolitas de energía, pero necesitarás looms. Espera, ¿qué? ¿Los looms son munición? ¿No son en plan trozos del corazón del mundo? Rayman, ¿qué diantres estás haciendo? Sí, es muy extraño. Este es el primer juego donde no hay un número finito de looms, sino que tú tienes un límite de cuántos looms tienes que se puede ampliar como si fueran las rupias de un Zelda. Hasta los puedes gastar para curarte vida en pedestales de looms rojos. ¿No podrían haberse inventado un coleccionable nuevo para servir de munición, como hicieron en Rayman 3 con las gemas? De hecho, en el juego también están estas estrellas que te dan al cargarte enemigos con las que puedes aumentar tu vida si consigues suficientes. Pero llega un punto donde no puedes conseguir más porque tu vida llega al máximo. Podrían haber hecho que el objeto para subir de nivel fueran los looms, y las estrellas fueran la munición para las bolas de energía. Es que vamos, hasta la versión de Game Boy Advance de este mismo juego respetaba el rol de los looms amarillos. Algo que tengo que comentar sobre este juego es que tiene un estilo artístico bastante curioso. Puede que Rayman simplemente reutilice el modelo de Rayman DS, pero con nuevas texturas para tener la capucha, los zapatos y los mechones de pelo del 3, un modelo que se reutilizaría para un cameo en la secuela, y que los Rabbids solo se ven bien desde muy lejos. Pero me gusta cómo los fondos tienen unas texturas más coloridas, como si se trataran de dibujos simples. Si bien las ubicaciones no son demasiado memorables, no se me ocurren muchos juegos de DS que tengan una estética así. Lo que sí que es memorable es la música, porque qué cosa más rara. Al empezar un nivel, la música será un remix Rabbid de una canción popular. Pero entonces, antes de que la música pueda entrar en bucle, se vuelve música normal. Sé que estas músicas instrumentales también estaban en la versión de consolas de Rayman Raving Rabbids, pero sigue siendo muy extraño. Es casi como si los desarrolladores no quisieran que escucháramos la versión Rabbid de La Bamba en bucle y volvernos locos en el proceso. Lo que le da vidilla a estos niveles son los poderes desbloqueables. Si bien hay algunos más normales como escalar, columpiarse de looms morados y nadar, algo que por fin podemos hacer en un Rayman portátil, los que más destacan son los trajes de la versión de sobremesa, pero con colores distintos, porque ahora tienen poderes inspirados en los 4 elementos. Aunque desgraciadamente no puedo hacer chistes sobre Avatar porque tienen hielo en vez de agua. Solo los podrás usar en las plataformas con los símbolos correspondientes. La abuela puede crear piedras que podrás empujar para aplastar enemigos o servir como plataformas. El Punk puede crear bombas que funcionan como los barriles de pólvora de los otros juegos. El rockero recibirá 3 bloques de hielo que puede lanzar para congelar enemigos o trampas. Y el disco puede materializar nubes que sirven como plataformas.
Estos poderes son lo que me esperaba de los trajes en la versión de GBA, ya que no solamente hay puzzles muy interesantes que combinan estos poderes con los elementos del entorno, como plataformas móviles o que desaparecen, sino que también se usan durante toda la aventura y a veces necesitarás más de un poder para avanzar, como en las partes en las que deberás crear nubes para poder llevar la bomba de un lado a otro, o congelar unas trampas lanzallamas para poder pasar la roca gigante sin que se destruya. Lo que pasa es que los poderes tienen aún menos sentido que en el juego de la Game Boy Advance. Sé que en el mundo de Rayman reina el surrealismo, pero ¿cuál es la correlación entre abuelitas y piedras gigantes? No, si te paras a pensarlo, tiene mucho sentido, o sea... El afro de Rayman Disco parece una nube y... el Rayman rockero es una parodia de Elvis, un músico que era muy... cool. Si habéis pensado que ha vuelto a pasar eso de darle a los trajes de la versión de sobremesa poderes de trajes de un juego cancelado, habéis acertado. En 2022 se filtró un prototipo de Rayman Raving Rabbids para la DS. Esto no solo permitió que la comunidad de Rayman pudiera hacer ingeniería inversa para poder sacar el código fuente de Rayman 2, ampliando las posibilidades de mods de aquel juego, sino que ese prototipo se encontraron varias pruebas de que este juego iba a ser un juego de Rayman muy distinto, que tuvieron que modificar para meter a los Rabbids. Esta propuesta, documentada a fondo por el youtuber Baibar y apodada Rayman 4 Guardians, iba a tratar sobre cómo Rayman y Globos recibían la visita del guardián de la Tierra de Levar, un mundo paralelo al de Rayman que está al borde del cataclismo, y están tan conectados que si uno se destruye, el otro también. Por lo que Rayman deberá viajar a Levar para rescatar al resto de los guardianes elementales y acabar con el guardián oscuro, que en el prototipo usa el modelo de André, pero está claro que era un placeholder. De todas las posibles historias para un Rayman 4, esta es la que más me gusta. La idea del mundo inverso es muy interesante, y que tenga sus propios 4 guardianes elementales es una muy buena referencia a los que había en Rayman 2. No queda mucho de esa historia en el prototipo filtrado, pero ya se pueden ver cosas bastante curiosas como que los enemigos, en vez de ser Rabbids, iban a ser versiones malvadas y amargadas de los Owglies, los bichos que secuestraba Razov en Rayman 3. Y sí, en vez de disfrazarse, Rayman iba a usar los poderes elementales de los guardianes para avanzar en la aventura, lo cual tiene mucho más sentido. Hasta ibas a poder jugar como los guardianes en un tipo de nivel del que hablaremos un poco más tarde. Pero por ahora vamos a centrarnos en el juego que llegamos a ver en esta línea temporal. Una cosa curiosa sobre la progresión en los niveles es la forma en la que están organizados. El Hub World es el coliseo donde secuestran a Rayman en la versión de consolas, y aquí te presentan la mecánica de las salidas. Cada nivel tiene 2 o 3 salidas distintas, por lo que tendrás que visitarlos varias veces para ir por caminos distintos, que normalmente deberás acceder en un orden fijo ya que necesitarás ciertos poderes o trajes. La idea al principio no está demasiado mal, y le da al juego un aspecto similar al de un Collectathon. Sin embargo, a medida que avanza el juego, queda más claro que esta mecánica fue añadida para no tener que hacer tantos niveles, porque si bien en los primeros niveles llegas a los caminos divergentes enseguida, para el final tenemos un nivel de lava muy largo, otra vez, donde tendrás que recorrer un camino larguísimo 3 veces para llegar al sitio con los cartelitos numerados. Tiene el problema opuesto de la versión de GBA, esta repetición de áreas hace que el juego se sienta demasiado largo. Algo que alarga también estos niveles es que una vez que llegas a la salida, un ascensor, el nivel no acaba ahí, porque tenemos... ¡minijuegos con la pantalla táctil! Ninguno es tan horrible como la galería de tiro, pero son increíblemente simples. Un puzzle de bloques, una máquina tragaperras, encuentra las parejas... Si bien hay algunos inspirados en los juegos de la versión de consolas, como darle de comer a los Rabbids o aplastarlos al salir de sus madrigueras, están muy metidos con calzador y deberían haber sido opcionales. Imaginaos si en Super Mario 64 DS, al conseguir una estrella, tuvieras que ganarle a Luigi al póker si te la quieres quedar. ¡Así se siente! Estoy segurísimo de que estos minijuegos fueron un añadido de última hora para que el juego se pareciera más a la versión de sobremesa... Espera. ¿Que en el prototipo de los guardianes ya estaba eso? ¿Y los archivos del minijuego tienen una fecha anterior al primer tráiler de Raving Rabbids? Pero estos minijuegos no son lo único que sale al final de un nivel, ya que también tenemos las fases Autorunner. Sí, estas son las fases en las que usabas a los guardianes en el prototipo. Y sí, este es técnicamente el primer Autorunner de Rayman, anterior a Jungle Run. En estas fases, Rayman podrá cambiar sus 4 disfraces cuando quiera, y será perseguido por un ovni pilotado por Rabbids. La idea es que debes usar los poderes elementales para abrirte camino por los niveles. La abuelita puede mover plataformas y romper cajas, el punk puede cortar cuerdas y quemar enemigos, el disco puede activar mecanismos con viento y el rockero puede congelar agua para crear plataformas de hielo. La idea de estos niveles es que deberás conseguir estos trofeos cuyas ubicaciones se indican en el mapa. Lo que es muy divertido de estas partes es que los trofeos no siempre estarán por los caminos más obvios.
por lo que deberás prestar mucha atención al mapa y usar, o no, los poderes correspondientes. Sin embargo, la mejor parte de las fases autorunner es la música que suena. Vuelve a ser una canción popular no compuesta para este juego. Pero en serio, a menos que ya habéis jugado este juego o la versión de sobremesa, jamás averiguaréis qué música eligió Ubisoft Casablanca para estos niveles en los que Rayman huye como loco de un ovni y recoge trofeos. ¿No se os ocurre ninguna? Pues dejad que os dé una pista. ¡Todo el mundo quieto! ¡Esto es un atraco! Y como algún joder se mueva, me cago en la leche, me pienso cargar hasta el último de vosotros. Ah, sí, y a veces al pasarte estos niveles te dan este mensaje. Bien, hay nuevas fotos de los conejos bobos en la sección bonus. ¡Joder! ¡Sí! Siempre he querido ver nuevas fotos de los conejos bobos en la sección bonus. Dijo nadie nunca. En el juego irás consiguiendo trofeos para poder abrir los siguientes niveles, aunque la dinámica cambia mucho después de enfrentarte al primer jefe, el Roboconejo. Este robot gigante que salía en fases de shooter en la versión de consolas es un jefe bastante básico. En la primera fase tendrás que atacarle con bombas para romper su escudo, y en la segunda deberás congelarlo con el poder del rockero para después martirizarlo con looms, ya que para este punto del juego tienes tantos que puedes permitirte hacer esto. Una vez lo derrotas, los conejos se llevarán las piezas del robot a distintos sitios del juego, por lo que deberás ir allí para recuperarlas todas y así poder crear a... ¿Robo Rayman? Sí, es un robot que pilota Rayman, pero no se parece a él. Wow, me pregunto si esto se debe a que en el prototipo de los Guardianes el robot iba a parecerse más a Rayman. Jamás lo sabremos. Una vez consigues al robot podrás acceder a nuevas salidas donde, en vez de estar los niveles autorunner, controlas a este robot. Mientras que en aquellos niveles tenías que prestar atención al mapa y a las distintas trampas para poder obtener los trofeos, estos básicamente se juegan solos. Tan solo ponte a disparar a todo lo que se mueva. También tienes un escudo, pero para este punto del juego tienes tanta vida que puedes simplemente recibir todos los disparos como si nada. Solo deberás prestar atención en cuanto aparezca el robopez de los Rabbids, que deberás pescar con tu gancho y recoger el sedal haciendo círculos en la pantalla táctil. Así podrás acercarlo para dispararle. Animal Crossing, muérete de envidia, la DS tiene ahora un juego de pesca mucho mejor. Tenía miedo al llegar a estas fases porque muchos juegos de DS se juegan fatal con el ratón, pero en verdad lo de recoger el sedal es más responsivo de lo que pensaba. Ah sí, también luchas contra el último jefe del juego en el Robo Rayman, que es Sergei, el líder de los Rabbids cuyo nombre nunca se menciona en esta versión del juego. Irá montado en el ovni de los niveles autorunner y deberás rebotar sus disparos con los tuyos propios. No es un jefe muy difícil, pero al menos tienes que estar despierto para acabar con él. En especial en la última fase, donde deberás rebotar su disparo gigante disparando muchas veces a la vez que lo acercas usando el gancho. Y la historia del juego se mantiene mínima hasta el final. Rayman simplemente sale bailando con los Rabbids mientras el narrador se mete con él diciendo que hubiera perdido si hubiera luchado contra conejos más listos. Mi teoría es que el narrador es Murphy, no hay otra. Pero es inevitable hablar de este jefe sin hablar de cómo era en el prototipo. Existen líneas de diálogo para este jefe que parece ser de un punto intermedio entre la propuesta de los Guardianes y el juego final. Para entonces ya habían Rabbids en el juego, pero la jefa final era Miss Black Bunny, la madre de todos los Rabbids, quien Rayman no se toma en serio porque la llama gorda y le pregunta si Bugs Bunny es pariente suyo. Pero el twist de este personaje es la parte más sorprendente, porque después de acabar con ella, revela que era Dark Rayman disfrazado. Pero se pone aún más loco que eso, porque incluso después de descubrir la identidad de Miss Black Bunny, Rayman y Globox siguen usando pronombres femeninos para hablar de ella. No era un disfraz, es su nueva identidad. Miss Black Bunny es el icono trans que necesitamos. Un momento, ¿Dark Rayman pero es una mujer trans? Esa es simplemente Badeline de Celeste. En este video ensayo voy a explicaros por qué Rayman 4 de la DS es el precursor directo de Celeste y por qué los Marios... Rayman Raving Rabbids de Nintendo DS se podría considerar como lo que queda de la versión original del de sobremesa. Una mezcla de plataformero con algunos pocos minijuegos, esta vez en un juego 2.5D y utilizando un prototipo distinto como base. No está tan mal, pero si me diesen a elegir entre esta versión y la de Game Boy Advance, me quedo con la segunda. También es fascinante por ser el último juego plataformero de Rayman hasta la llegada de Origins, ya que los siguientes Rayman Raving Rabbids que llegaron a portátiles tienen más protagonismo en los Rabbids y Rayman aparece o en escenas o en minijuegos con unos sprites que... ¡Ah, pero conmigo, mis ojos! ¿Qué le han hecho al niño? Y eso ha sido todo.
En mi opinión, si tenéis que probar solo uno de estos juegos, diría que Rayman 3 es la mejor opción, ya que está muy bien a pesar de su dificultad injusta en ciertas ocasiones y su crisis de identidad. Rayman Raving Rabbids DS tampoco está mal, pero a lo mejor a algunos la parte final les resulta algo pesada. Rayman Raving Rabbids de Game Boy Advance es un plataformero decente y Hold'em's Revenge es un experimento curioso, por lo que fijo que os gustará si sois fans de Rayman, pero si no, no creo que haya mucho motivo para probarlos. Rayman de Game Boy Color solo lo probaría si os interesa la idea de una versión 8 bits del primer juego de este gran personaje, y Rayman 2 Forever os lo podéis saltar directamente, porque es como su predecesor pero mucho peor. Y con esto dicho, podemos dejarlo por aquí. Soy Escapocón. ¡Epa, Escapocón! Todavía falta algo muy importante. ¿El qué? ¡Aún no hemos visto las fotos de los conejos bobos en la sección bonus! Es verdad, ¿cómo me he podido olvidar de las fotos de los conejos bobos en la sección bonus? Y ya que la audiencia seguro que se muere de ganas de verlas, os las ofrecemos aquí mismo. ¡Aquí van! Guiño guiño.